El problema es que nosotros desde hace muchos años tenemos una dependencia de las exportaciones petroleras muy alta, ¿no? Para este momento el 95% de lo que exportamos nosotros al mundo es petróleo justamente. Y en el caso específico de Mercosur, pues es un esquema muy competitivo en producción y exportación, especialmente de alimentos. De manera de que nosotros cuando analizamos cuál es la oferta exportable de Venezuela a estos países, en apenas 10 productos se agota casi el 90% de lo que tenemos que ofrecer. Eso no quiere decir que estamos condenados y que nunca vamos a poder llegar a un mercado que se está abriendo de 240 millones de habitantes, pero sí es necesario realizar muchos ajustes internos para que la actividad exportadora genere incentivos a los productores exportadores y efectivamente se pueda llegar a estos países. Y lo estamos viendo en la lámina, lo que usted decía, la mayor exportación venezolana son petroleras. ¿Cómo quedan los productores venezolanos en comparación con los argentinos o con los brasileros y cómo se beneficiarían en dado caso en Venezuela o cómo se verían perjudicados por este ingreso al Mercosur? Sí, en este momento yo diría que se abren como 3, 4 tipos de sensibilidades para los productores. La primera sensibilidad es la que se genera por el comercio con los países del Mercosur, de reducir los aranceles a los países del Mercosur. La segunda sensibilidad que se genera es la de la adopción del nuevo arancel externo común del Mercosur, que las noticias indican que en el día de ayer Venezuela ya adoptó el 28% de la estructura arancelaria del Mercosur. Estas serían sensibilidades que se generan por reducir los aranceles a terceros países. La tercera sensibilidad es que una de las obligaciones de Venezuela como miembro pleno del Mercosur es adoptar todos los acuerdos internacionales que el Mercosur ha suscrito con terceros. Entonces no tendría Venezuela que competir en los mercados del Mercosur solamente con Argentina, Brasil y Uruguay, sino con todos aquellos países con los cuales el Mercosur firmó acuerdos y viceversa. En Venezuela los productores no tendrían que competir solamente con las producciones que vienen de Argentina, Brasil y Uruguay, sino las que provienen de todos los acuerdos con el Mercosur, con los cuales el Mercosur firmó con terceros. Adicionalmente, una cuarta sensibilidad, yo diría que viene de las distintas condiciones para producir y competir que están establecidas en los países del Mercosur y en Venezuela. Por ejemplo, lo que son los tiempos para efectuar el comercio exterior, que en los países del Mercosur puede tener un promedio 15 días exportar, 17 días importar, y en el caso de Venezuela pues toma casi 50 días el proceso de exportación, en un caso básico, y 71 días realizar un proceso de importación. Pues entonces esas son sensibilidades que también se van a generar para el sector productivo de cara a este proceso de integración con el Mercosur. ¿Es positivo o negativo para los empresarios venezolanos, en este caso la participación en el mercado común del sur desde ahora, para el mercado venezolano como tal? Eso va a depender mucho de las características de cada productor y cada exportador, ¿no? Si tu producto es altamente competitivo, si tú puedes sobrevivir con un tema de control de cambio, donde tienes que hacer un retorno de las divisas obtenidas a la tasa oficial y aún así eres competitivo en los mercados del Mercosur, pues es una oportunidad, es un mercado de 230 millones de habitantes que se abre, que antes no existía. Ahora, si tu caso es el contrario, pues no es una oportunidad, porque tendrías que estar compitiendo en un mercado sumamente complicado, con unas condiciones mucho más difíciles en comparación a lo que es el desarrollo de la producción interna en Venezuela. Lo que son las facilidades para producir en los países del Mercosur son distintas a lo que son las facilidades para producir en Venezuela. Entonces ahí se puede generar una desventaja en el momento de competir. Y adicionalmente este tema arancelario que he comentado, esa reducción de aranceles que se está acelerando en este momento, que pareciera tener un horizonte de 4 años, complica un poco más la situación del sector productivo venezolano. Pero al final también hay que verlo desde otro punto de vista, también desde el punto de vista del consumidor. El consumidor quizás se beneficia de tener una mayor gama de productos, variedades, calidades y quizás diferencias de precios en comparación al mercado local. Pero entonces la otra parte del dilema es si ese consumidor trabaja en una empresa que tiene que cerrar las puertas porque no puede competir en este nuevo esquema del Mercosur. Entonces, ¿de qué te sirve ser un consumidor desempleado y tener una variedad de productos si no vas a tener cómo comprarlos, ¿no? Todo tiene que ser como
un equilibrio, gerenciar todos estos desequilibrios que se pueden producir por una integración con la sexta economía más importante del mundo en un poco tiempo, en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Doctor Porcalini, nos llega la siguiente información y es que el ministro venezolano de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, representará hoy a Venezuela en la primera cumbre del Mercosur, en la que el país participará como miembro pleno del bloque en lugar del presidente Hugo Chávez y del canciller Nicolás Maduro, según informaron fuentes oficiales. Es la información más reciente que existe. ¿Qué lectura se le puede dar a esto, tomando en cuenta la importancia que tiene Venezuela el hecho de participar por primera vez en esta cumbre, luego de haber sido admitido como miembro pleno, y que no participe ni el canciller ni el presidente Hugo Chávez, por supuesto? Bueno, yo creo que eso ya depende de otras circunstancias que tienen que ver quizás con el estado de salud del presidente de la República, pero estoy seguro de que si él pudiera participar, pues seguramente estaría en esta reunión, porque justamente es la reunión donde Venezuela se inauguraría como miembro pleno del Mercosur, ¿no? Ahora, vamos a continuar con el tema que veníamos manejando. El Mercosur es el mayor productor de alimentos y ahora figura, como ya lo decía, una de las mayores potencias en este sentido en el mundo, con un PIB de 3.3 billones de dólares. Sin embargo, ¿por qué se ve que la calidad de vida de los habitantes de los países que la conforman no parece mejorar? Todavía se siguen viendo desigualdades, muchos desequilibrios que parecieran no ir acorde con estas cifras, con estos datos que manejamos. ¿Qué hay que hacer en el Mercosur para tratar de agilizar y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Bueno, eso en general es un problema que experimenta toda Latinoamérica. Latinoamérica es uno de los continentes más desiguales del mundo. Para eso están las mediciones que se hacen con el índice Gini, el índice de desigualdad, y encuentras que muchos países latinoamericanos muy exitosos en el tema de exportaciones, muy exitosos en el crecimiento de su Producto Interno Bruto, también son países muy desiguales a lo interno. Ahí, lógicamente, hay un tema de políticas de distribución interna dentro de cada uno de los países, ¿no? Es un tema mucho más complejo que depende más que todo de políticas internas dentro de los países. Otro tema que también llama la atención es el de las relaciones que debería ahora tener Venezuela con otros países, en este caso con Israel, porque tiene un tratado de libre comercio con el Mercosur y Venezuela no tiene relaciones con Israel. En ese caso, ¿cómo se debería manejar ambos países? Es complicado porque una de las obligaciones para Venezuela como miembro pleno del Mercosur es adoptar toda la normativa del Mercosur y todos los acuerdos del Mercosur en un plazo de 4 años. Y no es un esquema donde tú puedes exceptuarte y decir, bueno, tomo esta parte sí, esta parte no. Tienes que tomar todas las obligaciones en conjunto, ¿no? Entonces no solamente estaría el acuerdo que tiene el Mercosur con Israel, sino también está el que tiene con Palestina, tiene con Sudáfrica, tiene con México, tiene con Chile, tiene con los países de la Comunidad Andina, y también está en plenas negociaciones desde el año 2000 de un acuerdo con la Unión Europea. Pues son todas obligaciones que Venezuela tendrá que adoptar y manejar a lo interno, porque como te digo, no puede exceptuarse de alguna y aceptar otra, ¿no? Y en ese caso se le tendría que hacer algún tipo de consulta ya el Mercosur como tal a esos países que forman parte de los tratados de libre comercio, con quienes tienen acuerdo. Tendría que hacerlo, sí. ¿Y qué pudiera esperarse en cuanto a Israel particularmente por las relaciones con Venezuela? Bueno, es difícil saberlo, casi que predecir, ¿no?, lo que puede suceder en el futuro, pero creo de que hay oportunidades, ventajas y desventajas que tendrán que evaluar de parte y parte en el momento en que se les someta esa consulta, ¿no? ¿Cómo debe ser el proceso para que Venezuela se adecue a las normas y a las reglas del Mercosur desde este momento, y cuánto tiempo tiene? Entiendo que es un periodo de 4 años. Es un periodo de 4 años para la parte normativa también, es un periodo de 4 años para adoptar el arancel externo común del Mercosur. Adoptar el arancel externo común del Mercosur implica también hacer ajustes internos importantísimos, ¿no? Porque en ese caso habrán aranceles para algunos productos que nosotros tendremos que bajar y aranceles para otros productos que tendremos que subir. Lo que uno encuentra en el análisis de la adopción de ese arancel externo común del Mercosur es que en algunos sectores donde tenemos cierto nivel de competitividad, donde tenemos cierta potencialidad porque la tuvimos en el pasado o hacia el futuro de producir, tenemos que reducir los aranceles.
En otros sectores donde no tenemos competitividad tenemos que subir los aranceles. Entonces yo creo que hay que hacer un ajuste. Esa adopción del 28% que se dio en el día de ayer, estoy casi seguro que está más relacionada con aquellos aranceles que eran muy similares entre la estructura que tiene Venezuela y la estructura que tiene el Mercosur, pero que es un trabajo muy difícil de realizar en el resto, en el 72% restante, para tratar de ajustarlo a esa nueva estructura arancelaria, porque tiene un impacto importante sobre la producción interna en Venezuela y sobre todo en el sector agroindustrial, donde la reducción de aranceles que tiene que hacer Venezuela frente a terceros países en el mundo es mucho mayor que en otros sectores del arancel de aduana. Ahí el promedio de reducción arancelaria para el sector agroindustrial es de 6 puntos porcentuales. Entonces, si uno toma en consideración que el sector agroindustrial en Venezuela, si bien su aporte al PIB no es muy grande, pero es intensivo en empleo, casi 1 millón de empleos, 1.300.000 empleos entre directos e indirectos, pues necesariamente hay que hacer una evaluación de cuál es el impacto de la adopción de esa nueva estructura arancelaria.